Hola, buenas noches. Soy Silviano Rubio Santiago, profesor de asignatura, investigador asociado B, asignado al módulo Magdalena de la Prepa Regional de Tequila. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una experiencia positiva y una negativa. La positiva gira en torno a la unidad de aprendizaje de geografía y cuidado del entorno, en un grupo que no tiene mucho que salió, un ciclo en el 2019, acaba de egresar de nuestra institución. El tema que se estaba revisando en aquella ocasión era sustentabilidad sostenible, y los jóvenes se les explica al inicio de la sesión y tenían que investigar el concepto de sustentabilidad y sostenible. Ya después que conocieran el significado de ambos conceptos, tenían que investigar el contenido de un documento que se escribió en el siglo XIX por los indios o la población blanca de Estados Unidos, un documento donde se hablaba que el presidente norteamericano quería comprar un territorio a los Pieles Rojas. Los Pieles Rojas de ese país, los habitantes autóctonos, le contestaron al presidente de Estados Unidos en turno que ellos no vendían porque no se podía vender a la madre que les había dado la existencia. Al final los muchachos del grupo tenían que hacer una reflexión de cómo veían la opinión de los indios Pieles Rojas frente a la forma de vida y de pensar de los blancos. Hicieron su trabajo y lo compartieron algunos jóvenes con el grupo. Estuve revisando algunos casos, todo bien, pero me sorprendió el documento que hizo uno de los jóvenes, una reflexión que hizo uno de los jóvenes donde me decían que pocas personas muestran la sensibilidad. Él me pidió autorización para leer su trabajo y finalmente hace un comentario en torno a que decía que pocas personas pues son sensibles, y me agradecía después de su trabajo, de su reflexión, me agradecía porque decía en aquella ocasión que yo tenía la capacidad de ser sensible para recomendarle lo bueno y lo malo que podía hacerse y de qué manera podríamos corresponder a los recursos que la naturaleza nos brindaba. El grupo estaba integrado por 42 alumnos. Y me sorprendió porque después de que él lee su comentario, su trabajo, todos sus compañeros de manera unánime le aplaudieron y se estuvieron de acuerdo en el comentario. En el comentario que hizo él. Fue una experiencia muy grata para mí porque me di cuenta que así como nos entregamos en algunos momentos para la realización de una actividad en esta noble tarea, en muchos momentos se valora. Y en esa ocasión me hicieron sentir bastante agradable, bastante a gusto, precisamente porque se advertía que todos los muchachos de ese grupo, integrados y liderados por un hombre y una mujer, pues estaban de acuerdo en el comentario que hacía su compañero. Me sentí muy satisfecho y creí que por fin de alguna manera se estaba reconociendo el trabajo y que finalmente había quien podría verlo y quien podría agradecer, quien podría ver lo que pues estábamos haciendo, lo que estamos haciendo las personas adultas. Y esa fue la experiencia positiva. Dentro de lo negativo no quiero hablar de una clase en lo particular o de una sesión en lo particular, dado que finalmente en ese grupo del que voy a referirme atendí 2 unidades de aprendizaje, una que tiene que ver con el departamento de comunicación, que es estilo y corrección, y otra que tiene que ver con el Departamento de Humanidades, que es Ciudadanía Mundial. Me fue muy complicado y confieso que durante todo el semestre nunca pude lograr los objetivos pretendidos. Fue un grupo muy especial, muy difícil, mayormente cuando tenía que entrar 6 horas por semana. Era un grupo compuesto por 32 jóvenes y había alrededor de unos 10, 12 líderes que hicieron pequeños subgrupos. Y era muy complicado lograr la atención y hacer que los muchachos de manera ordenada y disciplinada pudieran trabajar. En estos casos, sabemos que un docente tiene que buscar las estrategias adecuadas o preparar estrategias para buscar la forma de que aún con las inquietudes y las distintas capacidades, la forma de ser y de pensar de los alumnos pudieran adaptarse a las formas de trabajo. Y confieso que durante todo el semestre tuve tantos problemas que nunca logré ser empático con ellos. En algunas ocasiones los ponía a investigar, en otras los ponía a hacer actividades lúdicas que tenían que ver con las asignaturas y nunca lo logré.
La verdad ese grupo me dejó muy mala experiencia, un amargo sabor de boca porque sentí que tenía limitaciones y que no podía. Me sentí frustrado con ese grupo porque pensé que mi capacidad como docente no era la adecuada. Platicando con algunos compañeros que participaban o que entraban con ese grupo, coincidimos en que aun cuando nos preparábamos cotidianamente, era muy complicado influir de alguna manera en ellos para que hicieran las actividades que les indicábamos. Esa fue una mala experiencia que me tocó vivir y que definitivamente llegó un momento en que me hizo pensar en que debía de retirarme. Pero comparándola con otros grupos me pude dar cuenta que la complicación no la tenía yo yo era responsable porque era el guía de las actividades de estudio con ese grupo, pero ya al salir de ese grupo y entrar a los otros que atendía, me daba cuenta que nosotros había más empatía, más aceptación y que de alguna manera coincidíamos en las formas de trabajar y para continuar en las labores docentes. Aquí es cuando son importantes las observaciones o las sugerencias de Watzlawick y de Rogers, que finalmente pues no es importante no solamente lo que uno hace, sino las cuestiones teóricas y las aportaciones que hacen diferentes teóricos que pueden servir o que pueden ser útiles. La experiencia que tuve con ese grupo fue muy complicada y muy frustrante porque aun cuando se planeaban las actividades, se organizaban las acciones, se buscaba la forma de ser versátil en los trabajos que tenían que hacer los muchachos, no se podía porque ellos, ahora a la distancia siento que jamás pudieron integrarse porque procedían de una escuela secundaria de dos grupos diferentes. Entonces ellos, en lugar de hacerle caso al docente, estaban atendiendo sus propias necesidades y las críticas que se hacían entre ellos mismos. Quizá mi único error o mi error ahí fue no estar atento a los códigos no verbales, a las prácticas no verbales de los jóvenes, que jamás pude descubrir cuáles eran las inquietudes que estaban teniendo en ese momento cuando yo estaba abordando la clase. Sin embargo, puedo decir a la distancia que esa experiencia, aun cuando fue muy negativa, me sirvió bastante, porque a partir de entonces tuve que ser un poco más cuidadoso, más cuidadoso en el sentido de preparar mis clases y de ver que cada grupo tiene una dinámica diferente y que cada grupo necesita una atención distinta. Entonces, a partir de esa experiencia tuve que buscar la forma de ser más práctico en las materias teóricas, quitarles un poquito más lo teórico para ponerlos a ser más prácticos y que ellos pudieran entender que finalmente con lo que estaban haciendo debían de entender o llegar, mejor dicho, al objetivo final.